Estamos muy orgullosas de invitar a subir al escenario a nuestra invitada, la doctora Elisa Loncón Antileo. Mari uche mlelu tovachi Barcelona mapumeu mari tanyi molfunche katanyi puche tu luta Chile mapumu kachipache kamlelu fau feita allí wengei ta mun chawele pan tvameu inche miau pan ta quinto alta dungu ya fulual kata inkimon femechita kompan tvachi chawunka tvachi mapu Piñelu Tfatichi catalán mapumeu fei. Agradecerles a ustedes su presencia acá, agradecerles su espíritu de unión, de buscar estar vinculado al territorio de Chile, vinculado también a sus memorias y en este proceso de cabildos, de Shawén, de reuniones, que hemos instalado en Chile y en todos los Chile Despertó que hay a lo largo del mundo. Tengo alguna experiencia mientras era candidata, me vinculé con gente de Chile Despertó, incluyendo gente de Ámsterdam, Holanda, y bueno que después ya se fueron articulando entre ustedes. Efectivamente, en la convención hemos tenido varias audiencias de los grupos de chilenos que se han quedado fuera por distintas razones, dentro de ellos los exiliados. En mi andanza por el mundo me he encontrado muchas veces con los chilenos en tantas partes que tengo también en el corazón mucha memoria y me tocó incluso de despedirme de uno de ellos que estando en el exilio reconoció ser parte del pueblo mapuche y no pudo regresar a descansar allá, se quedó en Canadá. Son la historia humana que arrastramos a lo largo del tiempo. Como ustedes saben, yo soy ahora la expresidenta de la Convención Constitucional. Cuando fui nombrada fue el 4 de julio, y fue nombrada porque se dieron circunstancias históricas nunca antes dadas en la historia de este país y que tiene que ver con el reconocimiento de las luchas de las naciones originarias y particularmente el reconocimiento de la lucha del pueblo mapuche. Antes habíamos estado presentes, muchos de nosotros, mis antepasados, mis abuelos y mis padres en el proceso de la unidad popular, y mucho antes también, desde el siglo XIX, cuando se ocupó el territorio de Guaymapu, al poco tiempo salió energía de los mapuches para entrar a la vida parlamentaria. Pero todo ese tiempo de político fue con otros nombres, con otra bandera, con otros proyectos. Y en los años 90 nosotros nos fortalecimos en la organización y empezamos, al calor también de la lucha internacional, instalar los derechos de la autonomía y la autodeterminación de la nación mapuche y a partir de eso también a conectarnos con el avance de la lucha indígena a nivel internacional. Eso es un trayecto que va en el cuerpo de cada uno de los mapuches que hemos estado pensando, soñando el futuro de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestra cultura. Entonces, no teníamos la mayor comprensión con el sistema y con la mentalidad política chilena, al no ser de que hubiéramos entrado a la militancia revolucionaria de la época, la militancia política de la época, pero la discusión se daba entre la clase obrera y los trabajadores y los que manejaban el capital, y en esa disyuntiva no entraban las demandas específicas de lo que era ser indígena, de lo que sea ser originario. Y las generaciones de mapuche nos cansamos de eso y el 92 sacamos la bandera que ustedes ven ahí para exteriorizar la identidad.
para no ir más detrás de una bandera que nos negaba, porque efectivamente tenemos la independencia de Chile del 18 de septiembre, pero no es la independencia mapuche, sino más bien la instalación del Estado en nuestro territorio. Y los pueblos tenemos identidades, historia, derecho, y eso está reconocido a nivel internacional. En esta historia es que para el 18 de octubre y desde el 2006 que viene toda la movilización de jóvenes, de niños, el proceso se lo debemos a los jóvenes, se lo debemos al movimiento feminista, se lo debemos a las naciones originarias, que incansablemente se lo debemos a los adultos mayores que también se movilizaron por las pensiones dignas o por garantizarle a sus nietos un mejor bienestar. Y en ese contexto es que el 18 de octubre se articularon las luchas en un solo concepto, que fue la dignidad de los pueblos de Chile, con la bandera mapuche y con ese sentimiento del chileno que por fin entendía la lucha del pueblo mapuche. Y eso se dio en la calle, y eso es algo hermoso en la historia de nuestro país, porque llegamos a comprendernos en un caminar, en un proceso complejo. Así entramos a la Convención Constitucional, fui electa con voto de los chilenos, y la Convención Constitucional es una nueva cara que tiene Chile, es una cara pluralista, es una cara que está buscando una democracia inclusiva, una democracia donde las diferencias cuentan, donde las diferencias son dignas. Y fue ahí cuando me nombraron y yo en el primer discurso articulé esta memoria de pueblos, de naciones, de plurinacionalidad, de plurilingüismo, de diversidad sexogenérica, de los niños que buscan derecho. Y eso no era palabras mías, eran palabras que caminaron en toda la movilización social y palabras que también antes estuvieron instaladas en gente de mi antepasado. Es la historia que nos ha tocado a nosotros reconstruir, retejer, son los eslabones que hemos tenido que unir para mejorar las condiciones de vida de nuestros pueblos en Chile. Tenemos nosotros hoy día la Convención Constitucional, donde no hay ninguna mayoría, no hay nadie que tiene capacidad de pasar por encima del otro. La única posibilidad, somos todos minoría, las mujeres somos paritarias, está la diversidad sexogenérica, están los partidos de derecha, izquierda y de centro, están los movimientos independientes, pero para avanzar tenemos que llegar a acuerdos. E instalamos ahí una mesa ampliada con todas estas representaciones y con un gobierno que iba en un momento dado ser relevado. Lo instalamos con el vicepresidente Jaime Baza, que fue una persona a quien también le reconozco todo su esfuerzo de paridad, su inteligencia y su dedicación a este proceso con el cual me tocó asumir. Entonces, nosotros creamos el órgano, le instalamos los reglamentos, instalamos las comisiones de trabajo y hoy día se está trabajando en 7 comisiones, más la Comisión de Participación y Consulta Indígena y la de Participación Ciudadana. Yo integro la Comisión de Principios Constitucionales y en ese trabajo también está instalado un cronograma. Nos dimos la tarea de en un año tener la nueva Constitución, esto porque es una demanda urgente para Chile. Chile, nuestro país no lo está pasando bien, los jóvenes no lo están pasando bien, los ancianos tampoco, y nosotros no vamos a solucionar el problema económico el 4 de julio de 2022, pero sí vamos a entregar una parte de esa demanda sentida, que es tener una nueva Constitución. Y una nueva Constitución que cambie este estado de subsidiario que dejó la dictadura de Pinochet a un estado social, de derecho, democrático, plurinacional, de relaciones interculturales, y eso es lo que va a ser el cambio
político, cultural, social de este país. La ciudadanía busca que se reparen, que se instalen los derechos sociales y los jóvenes quieren ejercer derechos políticos porque hoy día los jóvenes en Chile desde los 14 años son sujetos penales, pero para votar desde los 18 años. Y ellos quieren participar activamente porque pertenecen a ese movimiento que desde los 12, 14, 16 años fueron los que salieron a manifestarse por la educación gratuita de calidad. Entonces, hay deudas que se van a ver, cuyas demandas, derechos se van a instalar en esa nueva Constitución. Hoy día tenemos la Constitución de Pinochet que no muere aún y una nueva Constitución que todavía no nace. Vivimos en esa relación y tenemos también muy claro de que el órgano, la Convención Constitucional, es autónoma, tiene una tarea que es darle a Chile una nueva Constitución y que esa tarea la estamos haciendo los convencionales, pero con la ciudadanía. Y ustedes son parte de esa ciudadanía. Y las regiones lo son, y los cabildos, y las comunas, y los pueblos lo son. Y es por eso que se ha abierto mecanismos de participación, de democracia directa, que en Chile no existe la democracia directa. El único ejercicio de ciudadano que hacemos los chilenos es ir a votar cada vez que hay elecciones, pero nuestra fuerza no se usa como para avanzar en la democracia y en el desarrollo político de nuestro país. Entonces, es una demanda muy sentida, el derecho de los ciudadanos de tomar las decisiones y ser parte de las decisiones, y por eso es que se abrieron audiencias, se instalaron las iniciativas populares de normas, y las iniciativas populares de normas llegan al Pleno y el Pleno va a votar por ellas. Y en el plano mapuche, el plano de las naciones originarias, son 17 escaños reservados, 10 las naciones preexistentes, más el pueblo afrodescendiente que se instaló en el norte hace ya 500 años. Los afrodescendientes también son sujetos de derecho y tienen tratados internacionales que les ampara, al igual que los mapuches, igual que los pueblos indígenas, son sujetos también de consulta y ellos también pueden ejercer decisiones políticas para su propio contexto. Y eso es complejo porque en Chile todavía no se comprende, sin embargo, nosotros, como la Constitución tiene que tener un piso mínimo, y ese piso mínimo lo constituyen los derechos fundamentales, los tratados de derechos humanos a nivel internacional de los pueblos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT. Todos esos instrumentos van a ser la base. Si nosotros no cumplimos con ese estándar mínimo, también la Constitución puede ser impugnada por la ciudadanía, porque en vano no se han puesto de acuerdo las naciones del mundo para avanzar en garantías de derechos. Y eso tiene que ser la base para hacer las articulaciones de la política, de la economía de los países. Y ese es nuestro esfuerzo, esa es nuestra mirada. Y en el campo de los pueblos indígenas vamos a instalar la plurinacionalidad, que implica el reconocimiento de la preexistencia de las naciones originarias, su derecho a la autonomía y a la autodeterminación, la autonomía entendida como el derecho también al territorio, porque los pueblos para crecer, para desarrollarse, necesitan sus bases, su territorio, y nosotros existimos antes que Chile. Y Chile está en deuda con las naciones originarias. Entonces, ahí hay una discusión de que tiene que ver con reparación y no repetición, que es transversal en el movimiento social de los pueblos de Chile, porque también están las víctimas de la dictadura que necesitan reparación,
y también están las víctimas de la revuelta social que necesitan reparación, y todos necesitamos no repetición. Nosotros como sociedad no podemos admitir que el día de mañana se vuelva a producir un golpe de Estado. Necesitamos una cultura dialógica, necesitamos una cultura de paz, necesitamos la ciudadanía tener el derecho de frenar un gobierno que se escape de los cauces de la democracia, como ha pasado con el último presidente que tenemos. Y esas son las discusiones que están llegando a nuestra convención. Y los pueblos originarios en sus demandas dialogan con la descentralización, porque las regiones también quieren autonomía. Los pueblos originarios en sus demandas dialogan con todos los pueblos de Chile, porque todos necesitamos reconocer los derechos de la madre tierra, porque si no lo hacemos, no estamos reaccionando frente a los problemas del calentamiento global. Entonces, la lucha de los pueblos originarios, ese pueblo desprestigiado que se le vio violento, que se le vio atrasado, tenemos el orgullo de decir, somos pueblos que tenemos sabiduría, tenemos idioma, tenemos dignidad, tenemos filosofía, sabemos de diálogo, sabemos de parlamento y podemos sentarnos a conversar con todos los pueblos y ahí hacer nuestra contribución. Y esa es parte, queremos que eso sea parte del relato de todos los chilenos, que sientan orgullo por las naciones originarias, por estar en ese territorio, por heredar de ellos formas de vida que están instaladas en la sociedad, pero que hoy día están negadas. Así es que la Convención Constitucional hemos podido avanzar en la discusión. Todo indica de que en el mes de febrero vamos a votar las normas, febrero, marzo y abril, se vota norma. Mayo, junio se hace la armonización de las normas, lo hacen 60 convencionales y el resto nos vamos todo al territorio a dar cuenta de cuáles son los ejes fundamentales de la nueva Constitución. Terminamos el 4 de julio, 2 meses después el nuevo presidente tiene que convocar al plebiscito de salida. Todos los chilenos van a votar, es obligatorio y hay que hacer un trabajo intenso porque también estamos siendo objeto de las manipulaciones en los medios de comunicación, entonces hay que hacer un trabajo ahí importante, que para eso son importantes también las reuniones que ustedes instalan en cualquier parte del mundo, porque de todas partes se puede recibir la información, se puede acoger la discusión y los fundamentos. Chile entonces está en un proceso de definición de la nueva Constitución, está siendo observado por todas partes del mundo porque es un proceso único, nunca una Constitución ha sido redactada en paridad, nosotros lo estamos haciendo, articulándonos con las plurinacionalidades, con los derechos de las identidades, de ser distintos, como personas somos distintos y esa diferencia no debiera ser un obstáculo para nadie, no se debiera combatir ni se debiera reprimir. Todos necesitamos ser tratados con dignidad. Entonces la democracia que se está conversando hoy día tiene esos componentes de valores locales que son universales, porque se entiende, en todas partes del mundo se entiende de que hay que defender la naturaleza. En todas partes del mundo se entiende de que los jóvenes de la diversidad sexogenérica necesitan dignidad, que los niños indígenas tienen el derecho de seguir cultivando y desarrollando su lengua y pensando su sistema de sociedad, de pensamiento con sus mayores, con el diálogo con el otro. Entonces, eso hace de que el proceso chileno sea digno de orgullo de todos los chilenos en todas partes del mundo. No lo va a hacer cuando la persona esté desinformada, cuando la persona esté atravesada por grandes mentiras, porque eso también se ha instalado y a veces se vuelve una muy mala práctica. A mí me preocupa profundamente porque detrás de los mayores están los niños. Y si un político miente, ese niño también le estamos enseñando una manera burda, que no ayuda a los procesos de transparencia que necesitan la democracia.
Entonces hay una gran dosis de avanzar con transparencia, con valores y mucha participación del otro para esta democracia que se tiene que transformar en una democracia sólida. No podemos nosotros pensar de que con la Constitución vamos a hacer el cambio de inmediato, porque el problema es generalizado. La democracia cayó en su mayor crisis, pero también hay una crisis económica, también una crisis ambiental. No vamos a desarrollar eso. Hay una crisis también cultural, porque al ser la cuna del neoliberalismo se exacerbó el individualismo en las personas. Y bueno, todo eso se va a lograr cambiar en un proceso de largo plazo. Ha existido la tentación de la derecha, temas que no nos corresponden. Por ejemplo, a mí muchas veces se me ha agendado el tema de la violencia. A mí no me corresponde el tema de la violencia por cuanto yo era presidenta de la convención y ahora que soy convencional constituyente no me corresponde porque le corresponde al poder constituido, al gobierno, al presidente tener políticas que trabajen en función de evitar la violencia rural, urbana, y no lo ha hecho. Quien quiere pedirle cuentas sobre los problemas sociales que tenemos, que lo haga, pero quien es el responsable es el gobierno. Y nosotros tenemos que avanzar en esta gran tarea que yo les digo, donde tenemos poco tiempo, y ahí tenemos, esa es el sentido del por qué nosotros nos transformamos en convencionales constituyentes. Entonces, en grandes rasgos, la convención va a transformar esta constitución de Pinochet en una constitución que garantice derechos sociales, que también garantice derechos de la madre tierra, que garantice las relaciones de respeto entre los pueblos, porque vamos a hablar de pueblos, vamos a hablar de plurinacionalidad, vamos a hablar de naciones preexistentes, porque esa es la historia de nuestro pueblo, está conformada por otras naciones. Y vamos a hablar de paridad, de los derechos de las mujeres, y las mujeres también tomaremos las decisiones políticas en el campo donde estemos instaladas, y eso es lo que está ocurriendo y que a ustedes también les moviliza y les tiene aquí hoy día presente en este diálogo que circunstancialmente estoy acá porque vine a recibir un premio que me lo dio el pueblo vasco, el premio René Cassin, por mi trayectoria de compromiso por la defensa de los derechos humanos y los derechos lingüísticos, los derechos de la diferencia, y también por haberme dado esta historia de haber sido la primera presidenta de la Convención Constitucional. Vengo acá porque me interesa conocer la autonomía de que se instalan. He tenido conversaciones con los gobiernos vascos y hoy día también catalán, y después me voy a la zona gallega, porque necesitamos estar viendo los procesos en otras partes, nutriéndonos, fortaleciéndonos, porque como les decía, la lucha que tal vez es muy local allá, también se está viviendo en otras partes, y entre todos podemos ayudar a esta comprensión y sobre todo a reivindicar esas voces que habían estado ausentes, como son las voces de los pueblos indígenas. Hay una necesidad grande de descolonizarnos, de liberarnos de un pensamiento único que fue eurocéntrico y que fue también patriarcal, y reivindicar las voces de las mujeres, las voces de los territorios, las voces de los pueblos, y reescribir esa historia con todos los ausentes, porque están ausentes, pero en nuestra memoria están en nuestros caminos. Entonces, esa es la gran tarea, y ya es una tarea magna de años, y en esa dirección es que una nueva constitución se diferencia mucho de la coyuntura política,
porque la coyuntura es para mañana, es para 2 años, 5 años máximo, pero nosotros estamos pensando este Chile que va a durar tal vez 4 o 5 décadas. Entonces es ahí donde todos estamos convocados y le agradezco a ustedes su tiempo, su dedicación y el interés. Hasta aquí dejo mi palabra. Peumangele yafulu wayman pulamien newentuleay mantaman kedau tamen dungu kemeyeni ayman tavachi dungu feita femechi yafulu keita puche yupule. Marishi huevo pulamien, marishi huevo. Entonces, considerando que existe este contexto de tensión y de conflicto histórico desde el Estado chileno hacia el pueblo mapuche, que ha significado, entre muchas cosas, bueno, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, ¿no? El asesinato de Puga y Chafe, persecución política, encarcelamiento bajo la ley de antiterrorista de Pinochet, ¿no? El despojo territorial, cultural, racismo institucional, etcétera. Nos preguntábamos como colectivo cómo se abordan estas paradojas que se abren cuando hablamos de la autodeterminación de un pueblo dentro de los marcos estatales que son occidentales igualmente. Y en este sentido, ¿qué posibilidades de fuga pueden existir en el marco de la plurinacionalidad, ¿no? También a la luz de lo que comentaba aquí la ñaña de las experiencias en Bolivia y Ecuador. Entonces, ¿cómo se navega o cómo se dialoga en medio de esa contradicción? Que entendiendo también a la plurinacionalidad como una base mínima y que no necesariamente nos otorga el derecho o las garantías de un derecho pleno. Entonces, entendemos que se ha reflexionado también que la plurinacionalidad, en cierto sentido, también podría caer en una mayor intervención toda vez que se intenta traspasar lo que sería una cosmovisión, la cosmovisión de los pueblos a un derecho positivo. Entonces, la pregunta va como un poco en cómo observa usted estas tensiones, ñaña, y si existe viabilidad de un camino que nos permita abrir ese Cumemoñén hacia todas las personas que habitan bueno, Gualmapu y lo que es denominado Chile hoy en día. Es bastante amplio, pero bueno, y complejo. Feley. Leila Mien, bueno, las instituciones tienen que ser transformadas y para ser transformadas necesitamos instalar otro tipo de políticas. Sin duda, por ejemplo, uno de los grandes cambios que tenemos que hacer son en los sistemas educativos. ¿Cómo vamos a instalar una descolonización, la despatriarcalización, el respeto a las mujeres, a los pueblos? ¿Cómo vamos a hacer una educación no racista? La educación tiene que ser no racista, tiene que ser una educación desde abajo, desde los pueblos, desde los territorios, desde las comunidades. Y eso implica otra política. Entonces, eso es lo que en este momento nosotros como Constitución vamos a garantizar, principios que vayan en la dirección de que la sociedad, las instituciones hagan posible estos ejercicios de descolonización, de despatriarcalización, porque de lo contrario no funciona la democracia. Entonces hay que transformar la institución con nuevas políticas. ¿Cuánto va a ser la Constitución? La Constitución va a declarar los principios, los derechos de los seres humanos, los derechos de las mujeres y de los niños, de la diversidad, pero después tienen que haber leyes que implementen eso. Pero está en la discusión, no podemos repetir una educación racista, una educación sexista, y en eso uno es la institución y lo otro es la sociedad. Por suerte, Chile tiene un movimiento feminista cada vez más frondoso, más fuerte, más movilizador y donde uno siente mucha confianza. Vivimos el proceso cuando
Boris quedó para la segunda vuelta. ¿Quiénes salieron a las calles a pedir, a hacer movilización? Fueron las mujeres, también los jóvenes. O sea, esa energía femenina, esa energía joven está consciente y esa energía es la que yo creo que nos va a llevar a impulsar estos grandes cambios institucionales que necesitamos, porque son cambios sociales, son cambios en la casa, son cambios en la calle. Respecto a la pregunta de Apruebo Dignidad, que dice que cuál sería el mejor modelo, yo creo que no podemos copiar ningún modelo, podemos aprender de todos los modelos y el que construyamos nosotros va a brotar desde los territorios, desde la memoria de nuestra propia historia, fortalecido con lo que aprendamos acá. Por ejemplo, yo me he dado cuenta del sistema diglósico en que se encuentran las lenguas, el euskera respecto al español, por ejemplo, siempre tiene más fuerza el español y de vez en cuando pasa lo mismo acá, pero mientras tengamos una lengua que esté en posición diglósica aminorada por la otra, porque la otra se considera más oficial, más de uso, vamos a tener la debilidad de la lengua minoritaria, de la lengua más que ha sido segregada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer allá en Chile? Nosotros estamos pensando en instalar el plurilingüismo como un principio de la nueva Constitución donde los chilenos también aprendan las lenguas indígenas, que los territorios las recuperemos en nuestro espacio autonómico, pero que los chilenos aprendan también las lenguas indígenas, que no sean indiferentes a las lenguas, porque una de las grandes fuerzas que podemos entregar a esta nueva energía es la apertura de mente, y las lenguas ayudan a aperturar la mente. Las lenguas permiten el diálogo, las lenguas sirven como instrumento también para avanzar en el diálogo a la democracia y la paz. Eso no se ha hecho en Chile. Cada vez que se quiere política para Guaymapu, el gobierno militariza. Hace situaciones tan complejas como lo que ustedes conocen, asesinato, y hoy día están metidos sicarios, etc. Entonces necesitamos de política y la plurinacionalidad la vamos a construir con el aprendizaje de los otros pueblos, pero con capacidad interna de nuestro pueblo, de nuestros pueblos. Respecto a lo que dice la Lamien del grupo de Bartolina Sisa, la transformación de las instituciones. Nosotros tenemos una comisión que se llama Sistema Político y una comisión que se llama Formas de Estado, y la comisión de principio. El principio de plurinacionalidad, a mí me corresponde esa parte de la redacción, instalarlo. La comisión de políticas tiene que pensar cómo instalamos los sistemas políticos plurinacionales. El Parlamento, cómo lo plurinacionalizamos, y las instituciones chilenas, cómo se pluralizan. Cómo se pluraliza desde los pueblos indígenas también el Tribunal Constitucional. Porque si no estamos ahí, donde se definen las cuestiones legales, jurídicas, siempre vamos a estar perdiendo. Y eso lo tenemos claro, que tenemos que pluralizar, instalar a los pueblos ahí, pero va a depender de la fuerza que tengamos para lograr, porque al final de cuentas vamos a tener que tener los votos mayoritarios en el Pleno para instalar estos grandes sueños. Entonces, hemos aprendido harto del proceso de Bolivia, de los hermanos de Bolivia. Tenemos grande solidaridad, mucha contención entre pueblos, y también mandamos toda nuestra solidaridad a las mujeres, a los niños, a la gente que ha sido sacrificada por estos intereses que son tan aplastantes, y estamos aprendiendo de la experiencia de ustedes. Y en algún momento sumaremos para esta gran tarea que tenemos de instalar los derechos de las naciones originarias.
pero la presencia de cada pueblo en cada país ya es una riqueza porque aportan pensamientos distintos, lenguas distintas, otra filosofía, otra forma de vivir la pluralidad. Y eso es lo que la ciudadanía tiene que saber. Si hay un pueblo indígena, ese pueblo indígena tiene sabiduría y puede incidir. Somos, en ese sentido, eso es como el primer paso entre los pueblos. ¿Cómo llevamos estas tensiones políticas entre el Estado y las naciones originarias y los derechos a la libre determinación? Yo creo que es un caminar procesual. Nosotros nunca antes habíamos sido considerados para redactar una nueva constitución. Primera vez en la historia del Estado de Chile es que estamos conversando. Y conversando en términos de que nosotros estamos redactando las normas, los pueblos originarios. Hemos tomado una opción política en términos de que asumimos de que la Constitución tiene que estar el espacio, la casa de todos los pueblos, y todos los pueblos tenemos que tener ahí nuestros derechos instalados. Porque una de las razones que hemos tenido ahora, y por qué no avanzamos si teníamos la inteligencia, si teníamos las organizaciones, los saberes, ¿por qué no avanzamos? Porque siempre nos encontramos con el muro que se llamaba Constitución, y esa Constitución decía un Estado, una nación. Por lo tanto, no había posibilidad de lengua, no había posibilidad de derechos colectivos, no había posibilidad de las tierras, pero ahora lo vamos a instalar ahí, y esa es la vía política que estamos siguiendo los que estamos en la convención. Tenemos un grupo de gente de los diferentes pueblos originarios que no creen en esta apuesta, y me parece legítimo que tengamos diferencia, pero nosotros no estamos jugando por esta vía. Entiendo, vamos a avanzar pasos importantes y en otros tal vez no vamos a avanzar, pero este es un proceso de historia, de años, de generaciones, y en el tiempo vamos a ir avanzando en el ejercicio de la recuperación de los derechos. Entonces la autodeterminación la estamos entendiendo como ejercicio del derecho político donde los pueblos decidamos lo que nosotros queremos en materia económica, en materia de desarrollo, en materias culturales, educativas, territoriales. ¿Queremos nosotros ser parte de la decisión? Estamos entendiendo así la libre determinación, la capacidad de los pueblos de decidir en conjunto con el resto de los pueblos en ese Estado plurinacional. Por eso que estamos planteando de que existan modalidades que permitan tener parlamentarios indígenas electos por sus propios pueblos, ya no por los partidos políticos, sino por nosotros mismos, a nivel de parlamento, a nivel local, municipal, y ese es el modelo que se está buscando, ejercer nosotros el derecho de decidir por nosotros mismos. Hasta ahí estamos, no estamos planteando secesión, no estamos pensando en dividir Chile, al contrario, estamos buscando fortalecer el país a partir de todas las riquezas que tenemos. Eso es la historia que nos toca vivir ahora. Puede en el futuro darse otro proceso, no lo sabemos, pero en este momento consideramos que es una manera de avanzar.